Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro de comunicación escrita. Quien les saluda la profe Irma Domínguez. Antes de iniciar me gustaría hacerles algunas recomendaciones. Primeramente, vayan por un lápiz, una hoja. Desactívense de las redes sociales y busquen un lugar tranquilo para trabajar. Muy bien. Hoy estaremos hablando acerca de el texto expositivo. ¿Qué son estos? ¿Qué es un texto expositivo? Es aquel que expresa hechos, conceptos o ideas de manera objetiva. Este tipo de texto se utiliza mayormente para informar o divulgar ideas o conceptos de interés. Muchas veces también se utiliza en el ámbito escolar y académico. En estos textos destaca el rigor, la exactitud, la claridad y el orden. El texto expositivo cumple la función referencial o informativa del lenguaje. ¿Recuerdan las funciones del lenguaje, verdad? Muy bien. ¿Cuáles son sus características? Utilizan nexos o conectores que ayudan a unir las ideas expuestas y a organizar la información. Algunos ejemplos son: además, por añadidura, esto es, por consiguiente, por lo tanto, por ejemplo, es decir, sin embargo, no obstante, asimismo, con el fin de, por el contrario, por otra parte, etc. También utilizan un vocabulario adecuado para el tema que tratan. Están escritos en tercera persona y utilizan verbos en presente. En la tercera persona, quien escribe no se involucra, recuerden eso. Habla de las cosas con cierta distancia. Veamos entonces cuál es la estructura de un texto expositivo. Primeramente, el título. Luego tenemos la introducción, que es la parte inicial del texto y la que presenta o delimita el tema de exposición. Luego tenemos el desarrollo, que es la parte del texto que expone, explica, aclara, describe e informa del tema a tratar. En esto entonces se ordenan lógicamente las ideas. Durante el desarrollo entonces se ordenan lógicamente las ideas. Y por último tenemos la conclusión, que es la parte final del texto, en la que se sintetiza o recapitula el tema. Se pueden presentar sugerencias, recomendaciones o peticiones. ¿Estamos? Aquí tenemos un modelo de texto expositivo. Podemos ver así la silueta. Podemos hacer un escaneo de la silueta de este texto. Más adelante vamos a ver otro texto que está en el material de estudio de ustedes. Entonces esta es la ficha para recoger la información del texto expositivo. Esta es la silueta. Vamos, el título, la introducción o primer párrafo le llaman algunos autores. Desarrollo, acá pueden ir varios párrafos. Y por último, la conclusión. Bueno, ahora pasemos a la actividad del día de hoy.
Hoy tenemos una actividad bastante interesante. Primeramente debemos leer íntegramente el texto que se titula El folclore. Una vez terminada la lectura, una vez que hayan leído íntegramente el texto, deben responder las preguntas. ¿Cuál es el tema principal del texto? ¿En qué partes se podría dividir? ¿Qué tipo de estructura tiene el texto? ¿Y de qué tipo de texto se trata? ¿Es un texto divulgativo o especializado? Muy bien. Otra de las actividades que tenemos es completar el esquema. Aquí tenemos un esquema. Tenemos aquí texto expositivo. ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál era que habíamos dicho? Introducción, desarrollo y conclusión. Y dentro de los tipos de textos, ¿cuáles tenemos? El divulgativo y el especializado. Muy bien. Ahora que ya sabemos todo lo referente al texto expositivo, ya estamos en condiciones de redactar nuestro propio texto expositivo. Por ello que les invito a redactar un texto expositivo referente al folclore del Paraguay. Ustedes pueden investigar, preguntar a las personas de su casa, a sus familiares, vecinos. Y también hay muchas fuentes bibliográficas referentes al folclore del Paraguay. No olviden la estructura, que es muy importante para este tipo de texto. Y también deben recordar el uso correcto de los conectores. Y no mucho menos importante, ¿qué cosa? La estructura del texto. Las características de un buen texto, ¿sí? La coherencia, la adecuación, todo eso que hace referencia al texto en sí, a todo tipo de texto escrito. Muchísimas gracias, espero que esto les ayude a completar correctamente las actividades propuestas el día de hoy. Hasta pronto.